Y esa victoria, Señor, es nuestra herencia. Somos herederos de victoria. Quiere decir esto, que no hay ni siquiera un pequeñito pensamiento de que haya una derrota. Si el Señor está con nosotros, ¿quién podrá estar en contra? Así lo dice la palabra de Dios. Ninguna arma forjada por el enemigo puede prosperar en contra de la palabra que el Señor ha dado, de la iglesia, de nosotros, del propósito. Nada nos puede apartar del propósito de Dios, del amor del Señor. Por eso esa victoria que declaramos hoy en nuestro cántico es una victoria que nos cubre, que nos llena, que es suficiente para nosotros y por la cual hoy podemos dar gracias al Señor y por la cual hoy podemos levantar nuestra voz, levantar nuestro corazón y fortalecernos en Dios y decirle: Señor, gracias por lo que tú has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que harás y por esa victoria que ya nos has entregado. Por eso caminamos en victoria, caminamos en fe, creemos en cada una de tus palabras, de tus planes y no nos dejamos mover de ellos. Gracias, amado Señor, por lo que estás haciendo. Gracias, amado Señor, porque así nosotros no podamos ver las cosas como están ocurriendo, Señor. Sabemos que tú estás obrando tu perfecta voluntad, que no nos has desamparado y que no lo vas a hacer. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Damos gloria a Dios en esta hora. Yo le invito que tome asiento en esta mañana de viernes. A todos los que nos van a escuchar un día posterior en las redes sociales, en la radio, les damos la bienvenida y les recordamos que aquí estamos los viernes a las 9 de la mañana compartiendo palabra de Dios en el norte de Bogotá. Y yo le voy a invitar que vaya de una vez conmigo a la Biblia, al libro de Génesis, al capítulo 22, y el título del mensaje que quiero compartir en esta hora es necesario. Es necesario, tiene que ocurrir. Hay muchas cosas que son necesarias en nuestra vida, que de pronto en algún momento no lo entendemos, que de pronto en algún momento no lo alcanzamos a comprender a profundidad, pero sabemos que cuando estamos en las manos del Señor estamos seguros. Entonces no tenemos que dudar ni dejarnos llevar por el temor, por la angustia, por la incredulidad, por nada de esto, sino estar firmes en ese propósito, firmes en la perfecta voluntad de el Señor. Y es necesario, es una frase que encontramos en algunos pasajes de la Biblia. Hay uno que a mí me gusta mucho por allí en el Evangelio de Juan, cuando el Señor lleva a su grupo de discípulos y van de un lugar a otro, pero él decide pasar por el camino largo, que es por Samaria, y dice que era necesario que fuera a Samaria. Y cuando nosotros miramos el es necesario había una tarea que hacer, había algo preciso que tenía que establecerse. Nosotros hoy quisiéramos, y bueno, vivimos en un tiempo donde queremos todas las cosas fáciles. Para nosotros podríamos decir: qué bueno ahorita, en un ratito, cerrar nuestros ojos y al abrirlos, estar en el otro lugar a donde vayamos a ir, sin sentir que hubo un trancón, que hay gente, que hay problemas. Quisiéramos cerrar los ojos y despertar y que no haya problema. Quisiéramos orar hoy por alguien muy especial y al llegar a casa ver el milagro. Todo lo queremos extremadamente rápido. Ojalá con el menor esfuerzo, en la generación del menor esfuerzo, y que fueran las cosas muy fáciles. ¿Y qué sucedería si el Señor dice: no, es necesario ir por el camino largo? No, pero yo conozco un camino más corto, Señor. No, pero por ese no vamos a ir. Es necesario ir por un camino más largo. Y eso fue lo que ocurrió allí en el Evangelio de Juan, y él fue allí a Samaria y se detuvo en un momento y le dijo a los otros que fueran a buscar comida, porque también era necesario que él estuviera ahí solo para un encuentro que iba a tener. Un encuentro que redundó en que un pueblo completo quiso conocer a Jesús y vinieron, y un día le dijeron a esa mujer samaritana: creíamos por lo que tú nos dijiste, pero ahora creemos por lo que nosotros hemos escuchado y hemos visto. Claro que
era necesario. Así como era necesario que Pablo y Silas fueran a una cárcel, así como era necesario que Jesús fuese crucificado. Y todo esto que estoy hablando, hermano, el camino largo y los momentos más o menos complicados, entonces vemos y entendemos que ese ser necesario de parte del Señor, lo que es necesario y que viene de parte de Él, es bueno, y es bueno en gran manera, porque Él tiene planes de bien y no de mal, lo dice la palabra de Dios en Jeremías. Y en Jeremías también en el capítulo 29, en el versículo 11, cuando Él dice de estos planes de bien y no de mal, lo que les acaba de decir es que van a ir a la cautividad. Era necesario que fueran. Y posterior al versículo 11 dice, porque allá me buscarán de todo corazón y me encontrarán. Hermano, nosotros nos hemos acostumbrado a una vida más o menos fácil. No voy a decir que su vida ha sido fácil, porque no, usted ha tenido circunstancias, situaciones, yo también las he tenido, todos las hemos tenido, pero nos hemos acostumbrado un poquito a la comodidad de que los mayores problemas que nosotros tenemos, yo le digo a los hermanos que atienden consejería, le digo a los hermanos que lideran, que tienen la oportunidad de compartir con otros, siempre le digo, cuando usted escucha lo que otras personas están viviendo, cuando usted conoce la situación que otros están viviendo, lo primero que piensa que es, Dios mío, perdóname por quejarme tanto si yo soy tremendamente bendecido todos los días. Y eso lo podemos ver todo el tiempo, en todo lugar. Entonces, mi hermano, este tema que vamos a tocar hoy del ser necesario es hablar de las pruebas y hablar de los procesos que hay en nuestra vida. Hemos hablado de lo importante. Hace poco compartí un mensaje, hermano, sobre un pequeño recorrido por la primera carta de Pedro, cuando él habla de los tropiezos, de las dificultades, y dice que debemos fortalecernos, alegrarnos, y que a la larga, pues qué bueno es que nosotros suframos ahora haciendo la voluntad de Dios, porque antes lo podíamos hacer, ser perseguidos y ser atacados por no hacer la voluntad de Dios. Por lo menos hoy en día sabemos que estamos haciendo la voluntad de Dios. Y en cuanto a ese, hice un mensaje el martes pasado que se llama Tu mirada o nuestra mirada, ¿dónde debe estar? Hermano, le recomiendo que lo escuche allí en las redes sociales, porque debemos poner nuestra mirada en el Señor en todo momento y en toda circunstancia. Pero allí, en el versículo 22, empezamos a ver lo que es necesario, y vamos a empezar muy tempranito en la palabra de Dios, allí en el comienzo, en el Génesis, en el capítulo 22, y como les decía, hemos hablado de lo necesarias que son las pruebas, los tropiezos, las contingencias, las dificultades, y son necesarias porque ellas, esas situaciones, fortalecen o forjan nuestro carácter y prueban nuestra fe. Así nosotros vamos entendiendo qué tal vamos de fe. En los que tenemos auto, hermano, el auto tiene sus testigos que le van avisando a uno cuando algo está mal. Un carrito bien mantenido, bien sostenido, hermano, el único testigo que debe prender de tanto en tanto, y ojalá no llegue hasta ese punto, es el de la gasolina, hermano. Y entonces cuando prende ese testigo dice, tiene que echar gasolina, le queda muy poquita, este es un aviso, usted verá si sigue así, se le funde el motor y hasta ahí llegó su carro, su inversión. Entonces nosotros nos apresuramos ¿a qué? A buscar una bomba cuando aparece ese testigo. Dios mío, ¿dónde hay una bomba aquí cerquita para que no se me dañe? ¿Verdad? Cuando somos probados en la fe, ese también es como un testigo que se enciende y que nos muestra y dice, bueno, tú necesitas orar más, tú necesitas conocer más palabras, tú necesitas involucrarte más con el Señor. Y si nosotros no hacemos eso, la decisión es personal, la decisión es nuestra, y nosotros debemos asumir las consecuencias. Por eso no nos debemos poner tristes cuando hay pruebas, cuando hay contingencias, cuando hay dificultades, porque sabemos que ahí se está forjando nuestro carácter. En el capítulo 22, en el versículo 1, dice así la palabra de Dios. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y le dijo, toma a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré.
Y probó Dios la fe de Abraham. Pero si nosotros retrocedemos por allá desde el capítulo 15, el Señor está hablando desde el capítulo 12 aún, cuando está hablando de salir de su tierra, de su parentela, y entonces vemos que Abraham obedeció. Y la Biblia nos habla en todo momento que Abraham fue conocido como el padre de la fe, y siendo conocido como el padre de la fe, terminamos entendiendo algo, y es que ese padre de la fe salió, y dice la Biblia que sin saber para dónde iba, él obedeció, y que eso fue contado por fe, y lo justificó esa fe que él tenía en una palabra. ¿Cómo me dice el capítulo 22 que el Señor probó la fe de Abraham? ¿Acaso no había ya probado su fe? ¿Acaso no había ya dicho el Señor, sal de tu tierra y de tu parentela, y yo te llevaré a un lugar y te daré una tierra? Entonces ahí nos quedamos pensando y decimos, bueno, pero otra prueba de esas, pero si él ya era conocido por su fe, ¿cómo así que probó la fe? Yo le voy a decir por qué, hermano. Porque una cosa es probar nuestra fe para recibir, y otra cosa es probar nuestra fe para dar. Son dos cosas bien diferentes. Porque para recibir, si el Señor le da a usted una promesa y le dice que le va a dar una bendición, ¿usted qué hace? Yo espero, dicen algunos pastores, ponga las manitos así como para recibir de parte de Dios. Y entonces usted dice, yo estoy a la expectativa, estoy a la espera, Dios me va a dar algo, estoy esperando en el Señor, estoy confiando en el Señor, yo creo en esa palabra que el Señor me dio, Él me dio la victoria, Él me va a dar una bendición, Él me va a dar provisión, Él va a sanar mi hogar, Él va a sanar mi vida, Él va a restaurar. Todo tiene que ver con lo que yo voy a recibir. Claro, tenemos fe para recibir. ¿Quién no, hermano? ¿Quién no va a tener fe para recibir? Todos tenemos fe para recibir. La Biblia nos habla en el Nuevo Testamento, por allí en el libro de los Hechos, que iban los discípulos del Señor y había un paralítico y Él puso la mirada en ellos pusieron la mirada en Él, los dos se miraban, imagínense esa escena, pero dice la Biblia, y Él esperaba recibir de aquellos algo. ¿Por qué? Porque así vivimos nosotros, siempre esperando recibir algo. Pero ahí la fe es probada. Diego, ¿tú crees que yo voy a bendecir tu vida? Sí, lo creo. ¿Crees que yo te voy a dar? ¿Crees que yo soy tu proveedor? Listo, dame todo lo que quieras darme, dámelo, yo lo recibo, Señor, en el nombre de Jesús. Entonces dice, bueno, primer punto, la fe es probada para recibir. Diego y todos los que están allá reunidos tienen fe para recibir. Pero ahora voy a probarles la fe para entregar. Lo que aman, no cualquier cosa. Lo que ocupa un lugar muy importante en su corazón, los mismos que han recibido. Tú tienes fe para entregarme, en este caso le dice Abraham, a tu hijo, el que yo te di, yo te lo prometí, yo te lo di, ahora tú me lo devuelves, me lo entregas, lo que yo te he dado tú me lo entregas. Hermano, yo podría hacer 50 predicaciones seguiditas en este día sobre este tema, bíblicamente hablando, y tomamos una cantidad de testimonios y le diría que hoy en día la gente no tiene fe para dar. Todo el mundo tiene miedo de dar su tiempo. Y si doy un paso, ayer hablábamos en el devocional, sálgase de la barca. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo va a esperar? ¿Por qué no confía en Dios? Siempre tenemos un argumento para dar nuestro tiempo. Ay, y ni siquiera toco el tema de la economía, porque ahí sí, mejor dicho, hermano, se levanta todo el mundo y cuando se transmite a los que dicen, no, ¿cómo se le ocurre que eso va a ocurrir? Hermano, no tenemos fe para dar. Imagínese algo que esté en nuestro corazón, algo o alguien que usted ama. Por ejemplo, yo te di una palabra y te hablé que voy a restaurar tu matrimonio. ¿Tú me entregarías a esa persona y me dejas orar o sigues haciendo las cosas a tu manera? No, yo quiero hacer, yo quiero decir, yo quiero participar, Señor. No entregamos nuestra familia, nuestros hijos, nuestro tiempo, el trabajo. Es decir, Jesús no es el centro y nosotros no queremos entregar porque no queremos incomodarnos y no queremos que nada nos ocurra. No quiero sufrir. El domingo yo hablaba de esto en la iglesia, el miedo al sufrimiento, a la incomodidad. Entonces nuestra fe es probada. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Muchos de esos momentos donde nos quejamos, muchos de esos momentos donde protestamos, muchos de esos momentos donde lloramos y decimos no es justo, y el Señor dice, ¿por qué no es justo? Dependiendo de quién, de qué concepto. ¿Por qué dices que no es justo? ¿Acaso estás diciendo que yo soy injusto, hermano? Porque eso es lo que decimos cuando estamos protestando. Entonces, el Señor está probando nuestra fe. ¿Tú entregarías?
tú obedecerías de tal manera que sacarías eso que ocupa un lugar muy importante en tu corazón para entregárselo al Señor. Todos conocemos la historia. Y se levantó muy temprano. Ni siquiera Abraham se hizo el dormido o se puso, como dicen algunos, a echar cabeza o a consultarlo con la almohada, ni nada de esas cosas, a decir, ¿será que sí? ¿Será que no? Voy a esperar una confirmación, voy a entrar en un ayuno, voy a ir dentro de un mes, voy a esperar una semana, el próximo domingo que vaya a la iglesia le pido a Dios una confirmación. No, dice la palabra de Dios que Abraham se levantó muy temprano de mañana y cogió camino y en un punto paró a los que iban con él, a sus criados. ¿Por qué? Porque ellos se iban a oponer claramente cuando vieran lo que él iba a hacer, y dijo a los criados, me voy con el muchacho, y ni siquiera dijo, me voy con el muchacho a matarlo porque Dios, que está malo, tan injusto, me lo pidió. No, dice que él se fue tranquilo y dijo, me voy con el muchacho a adorar, porque la obediencia es adoración. Hermano, los que somos padres aquí, yo ni siquiera alcanzo yo a imaginarme en esa situación, hermano. No me cabe en la cabeza, no me la alcanzo a imaginar. Y yo no podría decir aquí, no, si a mí el Señor me lo dijera, yo haría exactamente igual, ¿verdad? No, porque hasta que eso suceda, hermano, nosotros sabremos cómo vamos a reaccionar. De pronto alguna persona va a decir, ¿cómo que esta es la iglesia cristiana? Yo por allá no vuelvo, me vuelvo al mundo, el mundo nunca me lo va a pedir. No, el mundo no le pide a su hijo, se lo va arrebatando, ese no le lo pide. Hermano, pero el tema es que nuestra fe es probada todo el tiempo y es necesario que eso ocurra. Vuelvo y repito, porque eso nos muestra cómo estamos nosotros realmente en nuestra relación con Dios y en la confianza que tenemos. Porque Abraham hizo esto. Abraham, Moisés, en el momento en que está frente al mar, dice, Dios hará algo, tranquilos, cálmense, Dios hará algo. Pero ese hombre no tenía ni idea de lo que iba a ocurrir. Todavía Dios no le había dicho la instrucción de lo que debería ocurrir. Cuando Josué iba a pasar el Jordán, tampoco sabía lo que iba a suceder. Él había sido testigo de un milagro un tiempo antes, pero no sabía cómo Dios iba a obrar en ese momento. Sin embargo, ellos transmiten una palabra. El apóstol Pablo, cuando está en medio de esa tempestad tremenda, él da un mensaje y dice, vamos a naufragar. ¿Dónde? ¿Cómo? En una isla, pero no sé cómo será, pero Dios dice que estemos tranquilos. Eso es fe, hermano. Eso es fe. Y esa misma fe era la que tenía Abraham. Abraham, yo me imagino cuántas cosas pasaron por su cabeza, pero había algo que tenía o que primaba, que estaba por encima de todos sus argumentos y pensamientos, y es, yo le creo al Señor, y es por obediencia que lo voy a hacer. No estoy loco, esto no es una locura, de pronto yo sacrifico al muchacho, él me da otro hijo, puede resucitarlo, puede hacer alguna cosa, pero yo estoy aquí para obedecer, y esa es la prueba de la fe. Ahora, vuelvo y le repito, hoy en día quizás ninguno de los que estemos aquí, y en verdad contemporáneos no conozco a ninguno que el Señor le haya dicho ese mismo, le haya hecho ese mismo llamado, pero sí todos los días nos está haciendo llamados que tienen que ver con enfrentarnos a lo que nosotros hemos tomado en nuestra vida, como que esta es mi vida y esto es mío y yo no lo quiero perder y yo no me quiero mover y yo no quiero ni siquiera incomodarme. La palabra de Dios más adelante, en el libro de Éxodo, en el capítulo 14 del libro de Éxodo, capítulo 13 del libro de Éxodo, que voy a leerlo por aquí, voy a buscarlo en Nueva Traducción Viviente, dice la palabra de Dios, Éxodo capítulo 13, versículo 17. Dice así: cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los guió por el camino principal que atraviesa el territorio filisteo, aunque esa era la ruta más corta a la tierra prometida. Dios dijo, si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. Mire lo que hizo el Señor. Y aquí empezamos a ver un poco la manera en que el Señor nos toma desde un punto, y dice el apóstol Pablo, Él va perfeccionando la buena obra que comenzó en nosotros, nos lleva paso a paso en un propósito, en el cumplimiento de un propósito. Entonces dice la palabra de Dios, que el Señor cuando los sacó, no se fue por el camino más corto. El pueblo de Israel no se fue por el desierto a dar unas vueltas en un camino que tardaba muy poco y terminó tardándose 40 años,
porque ellos quisieran tomar ese camino. El Señor los llevó por ese camino, no para que se tardaran 40 años. Ya la tardanza de los 40 años venía por otra cosa, por la falta de fe precisamente. Entonces el Señor dice, si yo los llevo por el camino corto, ellos tienen que enfrentar batallas muy pronto. Y cuando las empiecen a enfrentar, ellos no están preparados. Entonces los voy a llevar por el camino largo. Las batallas las van a tener que enfrentar, sí, pero va a haber un proceso en que por el camino largo ellos van a conocer mi poder, mi palabra, y cuando tengan que enfrentar la primera batalla, ellos ya van a estar preparados, van a estar listos para enfrentar esas batallas. Entonces el Señor dijo, es necesario un poquito de tardanza, pero con un propósito. Esa tardanza tenía un propósito. Esto va dirigido a todos los que quieren respuestas de Dios ya, inmediatamente. Pero si yo oré esta mañana, ¿cómo que el Señor no me va a responder ya? Pero si oré el domingo, pero si el Señor me dio una palabra la semana pasada, ¿cómo es que no se ha cumplido ya? Esto va dirigido un poco a todo esto. Porque cuando el Señor nos da una visión, y hablemos del caso del pueblo de Israel que estaba en Egipto, ellos nacieron en la esclavitud, era una generación que nació en la esclavitud, que era todo lo que conocían desde que nacieron, en su niñez, en su juventud. Ahora que estaban, ellos no tenían más con qué comparar. Ahora, había una promesa, algo donde se necesita ver más allá de lo natural. Y la promesa, la tierra que fluye leche y miel. La promesa de la tierra donde ya no vamos a ser esclavos sino propietarios, donde ya no vamos a comer las sobras, donde ya no vamos a ser maltratados, sino donde Dios nos va a guiar en bendición. Eso es lo que hay, una palabra. Y esa palabra que hay los va a guiar. Ahora, esa palabra debe ser suficiente para nosotros, pero si esa palabra que ellos recibieron, inmediatamente ellos dan el primer paso, se encuentran con el primer obstáculo, no van a saber cómo enfrentarlo. Entonces el Señor dice, los voy a llevar por un camino largo, ahí les voy a mostrar mi poder, les voy a enseñar, ahora lo vamos a ver en Deuteronomio, que era lo que el Señor estaba haciendo, pero cuando ellos vayan por ese camino largo, van a ir fortaleciendo su fe, van a ir fortaleciéndose en la visión. No sucedió así. Esta generación terminó muriendo, excepto Josué y Caleb, y no entraron a la tierra prometida, porque en realidad nunca se fortalecieron, hermano, porque siempre siguieron viendo su pasado y a Egipto como una opción importante. Es decir, ellos nunca se sintonizaron con la visión. Cuando fueron los espías, ¿qué dijeron? Nos van a aplastar porque somos como insectos delante de ellos. El enemigo les empezó a trabajar en su mente y en su corazón. Y hoy hay muchas personas que viven de esa manera. Y es necesario que el Señor obre, que tarde un poquito la promesa para que nosotros aprendamos a tener paciencia, fe, esperar en el Señor, porque yo le digo algo. Cuando el Señor nos da una visión y nos da una palabra, llamémoslo de esta manera. Esto se lo escuché hace muchos años a un predicador. Nos da una visión tamaño Dios. Imagínense eso. Y me gustó mucho como lo dijo esa vez ese predicador. Porque si yo tengo un plan, en ese plan, hermano, estamos viviendo tiempos donde la desesperanza es como lo que hay en los corazones de todo el mundo, la queja, las debilidades, estoy desanimado, estoy triste, estoy esto, estoy lo otro, como que se convirtió en una constante este tema en la sociedad en la que vivimos. Por eso, mi hermano, cada vez que alguien dice algo, todo el mundo lo ataca. Yo me pongo a pensar en situaciones que ocurren en las redes sociales, pensando en el tema de las redes sociales. A mí me aparecen y me gusta ver estos anuncios de las inmobiliarias, de las ventas de las casas. Eso me gusta a veces mirar algunos temas de estos. Y entonces uno mira los comentarios, hermano. Y entonces hay unas casas muy lindas en unos lugares, no solamente en Bogotá. Hace poco estaba viendo un anuncio para una casa en Cartagena, en el centro de Cartagena, por allá en el lado de la ciudad amurallada. Y una cosa preciosa, que uno las ve en las películas, en las novelas. Y qué linda estaba esa casa y entonces la venden. Y yo dije, ¿cuánto costará una casa así? Pensé. Y entré a los comentarios a ver si estaba el valor y efectivamente estaba. Y es mucho dinero, muchísimo dinero. Bueno, hay gente que lo tiene y lo disfruta y si Dios los bendice, gloria a Dios, pero yo lo veo y es normal. A mí no me genera ni tristeza ni alegría. Alegría si tuviera el dinero para comprar, como no lo tengo, entonces no me da ni alegría ni tristeza ni nada. Pero entonces estaba mirando los comentarios ese día
la cantidad de gente con rabia y con resentimiento. Esa plata deberían dársela a los pobres, y eso, ¿cómo se les ocurre? Y eso es una tontería, y eso es una locura. Uy, los oligarcas, hermano, deberían ahorrarse todo eso. Pues si no tienen, deberían ahorrarse ese tipo de comentarios, ¿verdad? ¿Cuál será la visión que tienen personas que piensan de esta manera? Negra, una visión oscura, gris, negra, de acuerdo a sus posibilidades. Vemos que solamente ven su entorno, hermano, ¿verdad? Pero cuando una persona tiene una visión más amplia, digamos que usted la tenga, no pensemos en temas económicos, pensemos en un milagro. Pensemos que usted va al médico y la ciencia médica le da un dictamen y le dice a usted que ellos no pueden hacer nada. Que usted tiene una enfermedad que se lleva a todo el mundo por delante. Y que si usted cree en algo, se pegue hacia algo. Porque así dicen muchos médicos. Si usted tiene fe en algo o en alguien, a ellos no les interesa que usted péguese ahí, porque no hay nada que hacer. Ya, ¿qué le quisieron arrebatar? Pues una palabra. Lo que ellos dieron es desde el punto de vista de la ciencia, hicieron lo que les tocaba hacer, pero en eso tratan como de arrebatarle la esperanza, hermano. Así de sencillo. Y entonces cuando arrebatan la esperanza, usted se queda diciendo, bueno, Dios mío, me voy y me siento a un parque, me voy y me siento por allá a una cafetería, o me voy para mi casa triste, y digo, Señor, dime algo. Y entonces el Señor dice, te voy a dar una visión. Y la visión que Él me da es sanidad y una palabra. Y me dice, yo te voy a sanar. Por un lado, la ciencia, la tecnología, los avances de la ciencia me dicen no hay esperanza, y por el otro lado, el Señor me dice, yo te voy a sanar. Eso es una visión tamaño Dios. Lo que es imposible para el hombre, es posible para el Señor. Esa es una visión tamaño Dios. Es una visión de restauración. El hogar que tú pensaste destruido, el Señor te da una palabra y te da una visión de un hogar restaurado. El hijo que tú piensas perdido, el Señor te da una visión y te da una palabra de un hijo sirviéndole a Él. Por ejemplo, que tu hijo no solamente va a ser libre, sino que va a ser un predicador, que va a ser un instrumento en las manos de Dios. Esa es la visión, tamaño Dios. Y entonces este pueblo sale de de Egipto, se dirigen a la tierra prometida y tienen una visión, tamaño Dios. Hermano, si hay una visión, tamaño Dios, para mí, y estoy seguro que para todos los que están aquí y para todos los que están escuchando este mensaje, si hay una visión, tamaño Dios, ¿cómo será el camino y cómo será la prueba? ¿Tamaño Diego? La visión es tamaño Dios. Y entonces la prueba es ¿tamaño Diego? No, mi hermano. Tiene que ser también tamaño Dios. Entonces yo debo refugiarme en el Señor, acercarme al Señor, unirme al Señor, caminar con Él. Hermano, ¿por qué nosotros queremos que Dios obre de acuerdo a nuestros planes y propósitos? A lo que yo puedo hacer, a mis capacidades. Vuelvo al tema que lo hablábamos el día de ayer, hermano. Y es cómo yo me acerco al Señor y entonces le puedo decir todas las cosas por las cuales no se puede establecer su visión. Señor, yo estuve en el especialista, el mejor de este país. Yo tengo medicina prepagada, yo tengo dinero y fui al especialista en los Estados Unidos, ya hablé con todos los médicos, ya pedí 3 opiniones, ya todos me dijeron que no, ¿cómo me vas a decir tú que me vas a sanar? Señor, pero yo ya lo intenté todo, ya fui con mi esposa al psicólogo, a la terapia de pareja, ya estuvimos en 50 consejerías, hemos estado con todo el mundo, esto no cambia, no, esto no puede. Yo puedo sacar todos los argumentos para decirle a Dios, ¿por qué no se lleva a cabo la visión? ¿Acaso al Señor le interesa eso? Él ya dio una palabra y me está diciendo, no es en tus posibilidades, no es a tu manera, es a la mía. Eso, mi hermano, vuelvo y repito, es la visión, tamaño Dios. El libro de Isaías, en el capítulo 55, el versículo 8 y 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos
más que vuestros pensamientos. Hermano, si hay una visión tamaño Dios, yo debo prepararme. Y debo prepararme para enfrentar situaciones que quieren oponerse, noticias, circunstancias, contingencias, pero mi mirada debe estar puesta en el Señor. Porque no es lo que yo voy a hacer, sino lo que Dios va a hacer. Y por eso es necesario. Entonces el Señor empieza a probar nuestra fe en las pequeñas cosas, en el paso a paso, en el día a día. El que en lo poco es fiel, en lo mucho lo pone el Señor. Entonces hay personas que tienen problemas del tamaño de su fe, del tamaño de la visión que el Señor les dio. Entonces, si yo empiezo en la iglesia, si hoy estoy cumpliendo apenas 1 mes o 2 o 3 meses en mi vida cristiana, pues mis problemas no van a ser los de un pastor o un líder o una persona que lleva 10 años y que ha crecido y que ha conquistado terreno. La visión mía todavía es más pequeña, el Señor me está mostrando algo claramente sobrenatural para mí, pero el otro ya va más adelantado. Entonces el Señor no me va a poner a mí la carga. Imagínense recién llegado a la iglesia hace 23 años, que yo hubiera recién llegado a la iglesia y el Señor me dijera, Diego, te corresponde comprar una emisora. Yo salgo corriendo porque yo diría, ¿y de dónde? No, Señor, y no camina en fe. ¿Qué es eso? Yo no sé qué es eso. A mí primero explíquenme qué se trata eso. No, en ese tiempo eran cosas que tenían que ver con mi cotidianidad. Y cada paso y cada victoria me va acercando más al propósito, a lo que Dios quiere, a lo que Dios me llamó a hacer. Eso ocurre con todos nosotros, hermano. Pero hay personas que se quedaron como si apenas hubieran llegado a la iglesia, porque no dan pasos de fe. Su argumento, su discurso, su libreto es el mismo. Es el mismo hoy de hace 5 años, es el mismo de hace 10 años, es el mismo de hace 15 años, es exactamente el mismo. ¿Y sabe qué significa eso? Que fueron probados en la fe. Y no había, y no sigue habiendo fe. Porque le tenemos miedo a enfrentar las circunstancias, porque el temor es un arma poderosa del enemigo. Él quiere arrinconarnos. Él quiere que nosotros la pasemos escondidos defendiéndonos de Él, pero que nunca tengamos fe para pararnos firmes, para hacerle frente, hermano. Entonces empiezan a molestarnos las cosas pequeñas. El Señor le dijo a Jeremías, si te incomodaron y te asustaron los de a pie como el agua, no vengan los de caballo. Hermano, hoy en día que queremos toda la vida fácil. La vida fácil es lo que queremos nosotros hoy en día. Hace varios años, quizás una de las primeras veces que fuimos a los Estados Unidos con Liliana, me fui a visitar a unos amigos, cristianos ellos, y un día el Señor me dio un mensaje en un servicio. Estaba yo ahí sentado y el Señor me dio un mensaje y claramente me dijo que se lo llevara a mi amigo Jason Vallet allí en los Estados Unidos. Entonces cuando terminó el culto, hablé con el pastor John y le dije, yo sentí me dijo, ¿qué va a hacer, hermano? Le dije, no, pues yo me voy. El Señor fue así como un tema inminente que fuera y le diera este mensaje a este hombre, a su empresa. Es un hombre de Dios, su familia son cristianos, son empresarios y son unas personas muy bendecidas y muy prósperas, pero también muy comprometidos con la obra de Dios. Y entonces al otro día, lunes, compramos los tiquetes con la pastora Liliana, nos fuimos para allá y era de las primeras veces que fuimos. Llegamos a la empresa, tuvimos una reunión con la gente y ellos nos invitaron a su casa el segundo día que estábamos allá. Y cuando íbamos en el camino, la esposa de Jason sacó su celular. Hermano, estoy hablando de hace varios años atrás. Sacó su celular y empezó a hacer lo que nosotros hacemos hoy aquí, pero que en ese tiempo no existía. Y eran todas las compras y la cosa. Y ella estaba pidiendo, ¿qué quieren comer? No sé qué, tan. En ese tiempo eso no funcionaba aquí de esa manera. Entonces yo la estaba mirando desde la silla de atrás y yo le decía a Liliana. Y cuando llegamos a la casa, ya estaba todo ahí. Le habían dejado en la puerta todas las cosas. Hermano, los Estados Unidos, la vida fácil, la vida americana, la cosa. Y fue muy interesante y ver todo cómo se manejaba en ese tiempo. Hoy ya lo tenemos todo eso en Colombia, hoy ya no. Pero en ese momento con Liliana mirábamos todo cómo se manejaba y decíamos, wow, la vida fácil. Y la vida fácil llegó.
Y la vida fácil nos ha hecho perezosos, hermano. Hermano Nelson, hay una tiendita aquí a media cuadra, pero ¿para qué salir? ¿Sí o no? Espere, a ver, llamemos un Rappi. Bueno, ahora viene el dilema. ¿Quién baja? Si lo dejamos subir, ay, digamos a la portería que lo dejen subir. Y si puede entrar a la cocina, que no la organice. Hay empresas que hacen eso. ¿Qué día conocí una empresa? Me pareció muy gracioso. Yo, ¿en serio? Le hacen el mercado y vienen, le lavan el mercado, se lo porcionan, se lo dejan guardado en la nevera, congelado para toda la semana. Y yo dije, ¿esto es en serio? Y miré, y sí, es una empresa aquí en Bogotá y estaban programando. Si usted no tiene tiempo, nosotros nos vamos a la plaza, le hacemos el mercado, vienen y había 2 señoras, pican todo, le dejan, este es el menú del lunes, del martes, del miércoles, todo se lo dejan en bolsitas ahí y uno paga para eso. Hermano, la vida fácil nos ha hecho ser perezosos. Lo veía uno en los aeropuertos, ahora lo ve uno en algunos centros comerciales. En Medellín hay un centro comercial enorme y hay que pasar una calle y bueno, tiene como un puente ahí dentro, o sea, es parte del centro comercial y tienen comercio en el puente para pasar uno esa calle y seguramente la gente le daba pereza pasar de un lado a otro porque siempre es larguito. Pusieron una cosa eléctrica, entonces la gente se sube y va ahí quietico para pasarlo al otro lado. Ahora estaba en Medellín con alguien y estaba tan cansado. Yo, esto es tan bonito. Y me dijeron, ¿usted qué está haciendo? Hermano, y está lleno, casi no hay nadie caminando. Entonces la vida fácil, todo lo queremos fácil, queremos todo fácil para nuestros hijos, no queremos dejarlos enfrentar problemas, se los solucionamos todo le hacemos. Todo vamos, tiene un problema, yo pongo la cara por usted, yo hago, yo le soluciono, hermano, y pensamos que estamos haciendo lo correcto. Y resulta que no. ¿Por qué? Porque estamos volviendo o levantando una generación y nosotros mismos nos estamos convirtiendo en parte de ese problema, hermano. Es que no estamos capacitados para hacer absolutamente nada. Siempre tiene que haber alguien que me haga todo. Ay, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? Que alguien lo haga por mí. Algo, alguien, una aplicación, alguien invéntese que lo hagan por mí. Hermano, nos hemos convertido en personas perezosas. Por eso cuando hay problemas nos derrumbamos. Porque eso no estaba en nuestro plan. No estaba. Hay que evitar el cansancio, hay que evitar los problemas, hay que evitarlo todo. Entonces cuando hay una contingencia, no sé cómo tengo que enfrentar esto. Por eso es que hay tantas diferencias, y voy a hablar de las iglesias. Por eso es que hay tanta intolerancia en las iglesias. Y ojalá fuera intolerancia al pecado, como decía el domingo, pero no, es la intolerancia con las personas. Ay, hay personas difíciles en la iglesia, Dios mío. Entonces, si hay personas difíciles, yo no sé qué hacer, ya estoy desaburrido, mejor salgo corriendo de esta iglesia, me voy a otra donde la gente sea igual a mí. Siempre va a haber personas difíciles. No sé cuántos aquí tomaron el curso de liderazgo que tuvimos alguna vez y yo les hablaba de los grupos de personas que hay alrededor. Los que se oponen, los que son difíciles, los que no quieren hacer, los que sí quieren hacer. Pero un líder debe aprender a levantar a todas las personas. Hermano, no estamos en la capacidad de enfrentar problemas. Por eso vivimos desanimados todo el tiempo. Por eso. ¿Cómo está, hermano? ¿Qué le pasó? Tuve un problema. ¿Y cuál es el problema? Hermano, nuestros problemas hoy, en las manos de Dios, vuelvo y repito, no estoy diciendo que usted esté loco ni que no tenga razón, pero el tema es, ¿cómo vamos a enfrentar los ataques del enemigo? Si se nos convierte en un lío todo, absolutamente todo. Entonces el Señor dice, tú vas a ir por el camino largo. Ay, ¿por qué el camino largo? ¿Por qué el camino largo? Yo les conté aquí también hace un tiempo, hermano, de una propuesta que había por ahí, una ley que sacaron hace rato, de la cual algunos se prendieron de esa ley, y me dicen que por estar en la radio durante tantos años,
yo puedo graduarme como comunicador social y periodista. Yo les contaba una vez aquí y les digo, ¿cómo así? ¿Cómo que me puedo graduar? Por estar en radio. Y digo, pero yo estoy en radio hace 12 años, 13 años, pero no soy periodista y no soy comunicador social, yo soy un predicador. Y lo dije un poquito incómodo porque mi esposa sí es comunicadora social y periodista. Y ella fue a la universidad, hizo tarea, estudió, se preparó, se formó durante 5 años. Entonces yo miré y yo le decía a Liliana, oiga, ¿esto me parece injusto? ¿Cómo así? Y yo dije, pero no lo entiendo, ¿esto es de verdad? Me dijeron, sí, paga los derechos de grado. Ah, ya entendí. Paga los derechos de grado y listo, se gradúa. Y voy a tener un diploma en comunicador social y periodista. Y mi esposa estuvo muchos años en la universidad para tener ese título y yo llego solamente con un dinero y lo voy a tener. No me parece justo, ni con ella ni con ningún comunicador social y periodista. Pero yo había podido ponerme contento y decir, ¿cómo? Y me gradúo y llego y le digo a Lina, mira, y yo no fui a la universidad. Y tengo el mismo título que tú y nunca fui ni a media clase, ni tuve ningún esfuerzo. Hermano, ese tipo de cosas, que son deshonestas además, ese tipo de cosas es la que tienen hoy una sociedad donde el enemigo hace ¡bum! Y todo el mundo se derrumba. ¿Por qué? Porque no hemos entendido el propósito de Dios. Es necesario que haya problemas. Es necesario que haya dificultades. Es necesario. Porque esos problemas y esas dificultades van fortaleciendo, hermano, nuestro carácter cristiano. Porque van fortaleciendo nuestra fe. Porque es a través de esto que nos podemos mantener en pie cuando los ataques sean realmente grandes y tremendos. ¿Por qué las personas no pueden lidiar con los problemas y todo el tiempo quieren salir corriendo? Porque al primer tropiezo en un hogar todo el mundo piensa, me divorcio. Porque al primer problema en una iglesia todo el mundo sale corriendo de la iglesia, hablando mal de otros. Porque la gente no puede lidiar con los problemas en su trabajo, en la economía. Porque los que tienen problemas en la economía dicen, mejor me suicido. Porque el que tiene problemas en su trabajo, en su empresa, entonces renuncio, me voy. Porque nunca aprendimos, hermano, a enfrentar esas dificultades. Nos saltamos el curso. Y el Señor dice, pues, no hay problema. Yo se lo repito. El propósito es fortalecernos, es aprender. Piense por un instante. Usted se va a poner como ejemplo usted. El ejemplo es usted. Piense en usted. ¿Qué circunstancias está viviendo hoy? ¿Qué está lidiando? Familia, economía, el hogar, la salud, el ministerio. Piense por un momento qué es lo que está lidiando. Piense ahora en lo que usted está lidiando, qué es lo que tiene en contra. ¿Qué hay en contra de que se cumpla la voluntad del Señor? Entonces usted va a hacer la lista. Este es un ejercicio, una tarea para que lo haga en casa. ¿Qué tiene en contra? ¿Y qué tiene a favor? Hermano, yo le digo, y ya con esto mata todo, lo que tiene a favor es que Dios le dio una palabra y está con usted, y eso debería matar el resto. Pero nosotros lo dejamos a un lado, porque en realidad no tenemos fe. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tengo en contra? Pónganse a pensar en personajes de la Biblia. Rahab, cuando habla de Rahab la Biblia, habla así, Rahab, la ramera. Y entonces encontramos a Rahab, donde dice a qué se dedica, pero el Nuevo Testamento, de los evangelios, empieza a hablar de ella. Y mire quién terminó siendo. ¿Qué tenía en contra? Era parte de una ciudad donde tenían que huir, iban a morir muchos. Tenía una tarea, un oficio, que no era la persona que cualquiera hubiera querido elegir para ser parte de la genealogía de nuestro Salvador. Era una mujer del común,
Tenía en contra todo, hermano. Y sin embargo tomó una decisión en un momento, creer. Prométanme por su Dios poderoso que van a guardar mi vida y la de mi familia. Y cuando ella habló de su familia, seguramente pensó en los que estaban en su casa. Pero Dios tenía para ella una descendencia, y miren la descendencia. ¿Qué tenía en contra José? Aparte de sus hermanos, hermano. Sus hermanos, su papá bravo por el sueño que tuvo, y van, hablan de matarlo, lo venden. ¿Qué tenía en contra? Imagínenselo. Nadie lo estaba buscando porque el papá pensó que había muerto. Los hermanos se olvidaron de él. Estaba esclavo en un lugar, lejos de casa. Como esclavo fue acusado, terminó en la cárcel. Tenía todo en contra, hermano. Y si miramos qué tenía en contra David, David también tenía todo en contra. Era un muchacho que ni su papá en un momento quiso llamarlo cuando vinieron a buscar al próximo rey. Ni su papá le vio pinta de rey, ni su familia le vio pinta de rey. Y sin embargo, fue la persona que Dios eligió. Era un muchacho, dice la Biblia, de hermoso parecer, dice por allí en el capítulo 16 del primer libro de Samuel. Dice el capítulo 17 que era joven, un joven muchacho. En el mismo capítulo 17 dice que le quedaba grande la armadura. En el mismo capítulo 17 dice que cuando lo vio Goliat dijo: pero ¿cómo van a mandar a ese muchachito ahí con una piedra? ¿Acaso soy yo un perro? Necesito un verdadero guerrero. ¿Qué tenía en contra? Todo. ¿Qué tiene en contra usted? Quizás usted diga todo. Bueno, no le creo que sea todo, pero digamos que sí. Listo, tiene todo en contra. Una noticia, una circunstancia, una realidad que está viviendo. Ahora, ¿qué tenían ellos a favor? A Dios con ellos. ¿Y qué tiene usted? Lo mismo. Resultado de ese ejercicio, en realidad no tiene nada en contra. Gedeón le dijo en algún momento, y el mismo Moisés le dijeron al Señor. Moisés le dijo: si tú no has de ir con nosotros, no nos saques de este lugar. Gedeón le dijo: ¿y a quién vas a enviar conmigo? A los dos el Señor le respondió lo mismo. ¿Acaso no te he dicho yo que voy contigo? Pregúntele a usted al Señor. Pregúntele usted. ¿Y a quién vas a poner ahí conmigo a luchar o a pelear espiritualmente por esta situación? ¿Qué le va a responder el Señor? Yo estoy contigo. ¿Acaso no te he dicho? ¿Acaso no te es suficiente toda la palabra y todas las promesas que tú has recibido? Hay que dejar la pereza y la vida fácil. Hay que dejar la vida fácil. Y hay que empezar a establecer hábitos que nos lleven a nosotros, primero, a confiar y a creer realmente en la palabra de Dios. Oración, tiempo con el Señor, comunión. Pero también empezar a fortalecernos en la fe. Señor, al despertar hoy, mi oración: Señor, yo no quiero tener problemas, ni obstáculos, ni contingencias, pero como sé que es imposible que no las haya, solo te pido algo: guíame, háblame y permíteme enfrentarlas. Porque es necesario enfrentarlas, porque es necesario hacerle frente, porque ahí es donde yo voy a crecer. De lo contrario, no. La carta a los Hebreos nos dice: porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición. ¿Quién es? El pueblo de Dios. Y sin embargo vemos a una cantidad de personas que preguntamos hoy: ¿dónde están? Retrocedieron. ¿Por qué? Porque no pudieron. ¿Con qué? Con el hermanito fulano de tal. ¿Cómo? ¿Solamente les incomodó a alguien y salieron corriendo? ¿Y qué pasó con la hermanita que no volvimos a ver? Se desanimó. ¿Por qué? Porque un día le llamaron la atención. ¿Qué? ¿Cómo? Ay, pastor, usted no sabe, duró llorando como un mes. ¿Cómo un mes duró llorando? Porque se le llamó la atención. ¿Cómo va a enfrentar al enemigo? ¿Cómo va a enfrentar al enemigo? ¿No la enseñaron en la casa a la hermanita? Si no la enseñaron en la casa, la enseñamos en la iglesia. En el Evangelio de Lucas dice: es imposible que no haya tropiezos.
En el Evangelio de Juan 16 dice, en el mundo tendrán aflicciones. Ay, de pronto tuvo gente a su alrededor que le hacía todo. Y que le dijeron, no, tú nunca vas a tener problemas. Hermano, no enseña así a su gente. Se deben enfrentar situaciones. Se deben enfrentar circunstancias. Los hijos, nosotros, todos los que somos padres, quisiéramos. Yo soy un poco sobreprotector con mis hijos. Soy muy cuidadoso de cosas. Pilas con esto, pilas con lo otro. Pero sé que están en las manos de Dios. Y mi oración es esa todos los días. Y tienen que ir y enfrentar cosas. Y tienen que ir mis hijas a la universidad. Y no es una universidad cristiana. Y se encuentran con una cantidad de cosas. Gloria a Dios por la confianza que tienen y vienen y cuentan y oramos. Y miramos y piden consejo y preguntan. Gloria a Dios. Mis hijas grandes ya tienen más, la mayorcita tiene ya más de 20, 23 para cumplir. Pero es una niña que todavía pide permiso. Bueno, listo. Conversamos, hablamos, las situaciones que ven, las situaciones que viven. Listo. El mundo es un mundo caído, pero yo no la puedo encerrar en casa. No puedo. No sería lógico, no sería normal. Entonces no pueden salir nunca de ahí. Y los otros adolescentes, encerrarlos, tampoco. Confiar en Dios, orar. ¿Va a haber problemas? Lo veíamos aquí hace una semana. Sí, va a haber problemas. Claro que sí. Va a haber situaciones. Es imposible que no las haya. Pero yo no puedo pretender encerrarlos. Porque en eso que ellos están viviendo en comunidad, que fueron creados para vivir en comunidad, ellos tienen que enfrentar también sus circunstancias y sus problemas. Por más que me den ganas a mí como papá irme a solucionarles la vida, no lo voy a hacer. Porque el día que yo no esté, imagínense si se acostumbran, mi papá soluciona todo. No, el papá no es Dios. Tienen que aprender a confiar en el Señor. ¿Y van a sufrir? Claro que sí. ¿Y un día van a llorar? ¿Y van a tomar malas decisiones? Por supuesto que sí. ¿Y un día van a perder algo? También. Hermano, eso es parte de la vida. Pero eso lo tienen que enfrentar ella, porque eso forja su carácter. Eso forja su carácter. Y el Señor hace lo mismo con nosotros. Es necesario. Es necesaria una pasadita por el fuego. Es necesaria. Me dijo una hermana ayer en el centro de una situación que ocurrió. Me dijo, ay pastor, estoy tan triste. La embarramos, un tema de trabajo. La embarramos. Estoy tan triste, mejor dicho, me dijo ella ayer en la tarde. Si en este momento el Señor esta semana pasó y probó nuestras obras, todo fue puro humo. Le dije, bueno hermana, el Espíritu la está redarguyendo, hay que levantarse, hay que corregir y hay que hacer las cosas bien. Es una derrota, pero el Señor sigue estando con nosotros. Hermano, es necesario, no le huya a los problemas, no le huya, fortalézcase en el Señor, aprenda a enfrentarlos, aprenda a hacerle frente a todas las cosas que vengan, recordando siempre que el Señor a usted no lo ha abandonado y no lo va a abandonar. El capítulo 7 del libro de Deuteronomio, en el versículo 22 dice así: y Jehová tu Dios echará a estas naciones de delante de ti. Y subraya esto en su Biblia, que dice: poco a poco, no podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Esas naciones que están ahí, esos enemigos que te están rodeando, te están cuidando de algo que está viniendo. Parece que te estuvieran asfixiando y no, ellos te están cuidando de cosas peores. Y dice el Señor, poco a poco, o paso a paso, o día a día. Por eso dice el Evangelio de Mateo, cada día trae su afán. No podrás acabar con todos los problemas en un solo día, está diciendo el Señor. Poco a poco, no podrás acabar con ellas enseguida. Hermano, todos los problemas no se van a acabar en un solo día. Así de sencillo. Cada día trae su afán. El día de mañana traerá sus propios problemas, dice el mismo Jesús, hermano.
Entonces yo hoy tengo hoy el Señor me dará unas victorias en algunas de las situaciones que estoy viviendo. No me las va a solucionar todas de una vez. Por eso los que se sientan a decir, yo estoy esperando un tiempo preciso para servirle a Dios. ¿Y cuál es ese tiempo, hermano? Cuando se me acaben los problemas, eso no existe. Cada día va a traer circunstancias difíciles. Usted está viviendo hoy unas quedarán hoy ya en el pasado y nunca más, como dijo Moisés, nunca más para siempre los verá. Listo, pero vendrán nuevos y vendrán desafíos. Y en la medida que usted crece en fe, vendrán nuevos desafíos y crecerá en fe usted y el Señor lo va a desafiar a más y lo va a llevar a más. Y usted va a ver un día el lugar donde empezó y va a decir, yo no soy pero ni la sombra, ni cerquita a lo que era antes. ¿Por qué? Porque mi carácter ha cambiado, el carácter de Cristo se ha forjado en mí. Ahora soy una persona de fe. Cuando empecé no tenía fe, ahora sí, por eso no se me hace difícil. Por eso no se puede comparar la gente, hermano. Por eso no se puede comparar. Cuando hay hermanos que me dicen a mí, ay pastor, es que la fe que usted tiene, ojalá yo tuviera esa fe, le digo, claro que sí la va a tener, hermano, porque usted está en un proceso donde está empezando. Yo ya llevo unos años, ahora hay otros que van más adelante y yo digo, un día voy a tener lo que ellos tienen. ¿Por qué? Si me mantengo firme con el Señor. Entonces no se puede comparar. Yo no puedo comparar a una persona que está empezando en los procesos en las manos de Dios a decirle, sea como yo, porque que yo ya llevo más de 20 años en ese proceso. Y he tenido que pasar situaciones, claro, y he perdido, y he llorado, y me he sentido inseguro en momentos y todo, y ha venido el Señor con su palabra y me ha levantado. Pero si nunca damos el paso, si todo parece que nos quedara grande, que es lo que vivimos hoy. Yo me pregunto eso en las consejerías. Me lo pregunto yo y se lo pregunto al Señor. ¿Por qué hay tanta gente que no le gusta enfrentar sus problemas? Se convierte en queja y se victimiza inmediatamente. Me pongo el vestido de víctima y lo convierto todo en una queja. Capítulo 8, versículo 2 al 4 de Deuteronomio dice así. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. ¿Quién los llevó por el desierto? El Señor. ¿Para qué? Para probarlos. ¿Pero cómo los probó? Cuando los afligió el mismo Señor. ¿Para qué? Para saber qué había en sus corazones. Para saber si se merecían una visión del tamaño Dios o solamente una cosita chiquita del tamaño de ellos. La visión del tamaño de ellos era, volvamos a Egipto a comer los puerros y las cebollas. Esa era la visión del tamaño de ellos. La visión que usted tiene, ¿de qué tamaño es? Si es tamaño Dios, el Señor lo va a probar. Y muchas veces va a permitir esas aflicciones, pero Él dice, confía en mí porque yo he vencido. Y entonces nos prueba a ver qué tanto hay en nuestro corazón. ¿Qué es lo que sale? Imagínese usted que lleve 10 años, 15 años siendo probado y siempre salga lo mismo. Queja, queja y más queja. ¿Cuándo va a llegar la visión tamaño Dios? Nunca. No porque Dios no quiera, ni porque lo esté castigando. La visión sigue ahí y el plan sigue ahí. Ya salió de la boca del Señor, ya es una realidad espiritual. ¿Se puede morir usted sin verlo? Pero por supuesto, hermano. Claro que se puede morir sin verlo. Pero no porque Dios no quiera, sino porque nosotros seguimos con una visión del tamaño personal, nuestro. Este pueblo, esta generación, murió en el desierto. Tanto que hablaban de morirse y el Señor dijo, pues muéranse, que sea como ha dicho tu boca. Punto. Y se murieron. Ninguno de ustedes va a entrar
a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque ya vi lo que había en sus corazones. Y en realidad no querían. Hermano, ¿cuál es la visión que el Señor le dio? Es un desafío. Son cosas que ni la ciencia ni el hombre puede realizar, solamente Dios. Y usted tiene que pasar por ahí. Y tiene que enfrentarlo. Nadie puede tomar su lugar. Nadie. El Señor está con usted en ese proceso, para darle aliento, para fortalecerlo, para que a través de su palabra usted mantenga su mirada en esa visión tamaño Dios. Y créame, mi hermano, que cuando usted vea el cumplimiento de la promesa que usted tiene y llegue al punto y diga, el Señor lo hizo, gloria a Dios. No fue fácil, pero Él estuvo ahí para sostenerme. Me voy a pegar una sentadita para descansar un rato. Y el Señor le dice, no, ¿qué va a hacer? Ya le doy la siguiente. Eso ningún que me va a sentar a descansar. Ay, no podemos dejar así. No, no se puede dejar así. No se puede. Y el Señor le da la siguiente y usted dice, Dios mío, esta está más grande que la anterior. Y dice el Señor, sí. Y la que va hasta donde todo lo que tengo para usted es mucho más grande, pero no la muestro de una vez porque va y se me sale corriendo. Y nos lleva paso a paso, porque lo dice la palabra. No podrás acabar con todos tus problemas en un día. No va a pasar. No va a pasar. Así que empieza a ejercitar la paciencia. Así que mantente en la fe. Así que cambia la manera de hablar, porque es necesario. Para el mundo esto es una locura. Ay, ¿y usted tan cristiano que es? ¿Y por qué le pasan las cosas que pasan? Porque son necesarias. Está loco. Yo mejor no voy por allá. Es su decisión. Pero cuando se cumpla la promesa, se van a dar cuenta que Dios es poderoso, que Dios es fiel y que vale la pena creer. Hermano, yo le invito a que incline su cabeza y vamos a orar. Piense en su circunstancia. No le huya, ni le diga al enemigo que sacó o que logró su cometido. Satanás fue vencido, hermano, en la cruz del Calvario. Cuando usted se pone a llorar y a darle la razón al enemigo, y se pone usted en la tónica de estoy destruido, estoy destrozado, está diciendo Satanás venció. Eso es como si cantara una canción de alabanza al enemigo. Usted está alabando al enemigo y está diciendo, él logró destruirme, logró destruir mi familia, logró destruir a mis hijos, logró destruirlo todo. Y él no ha logrado destruir nada. Porque el Señor le dio una palabra. Hay una visión, vuelvo y repito, del tamaño de Dios. Pero solo los valientes, solo la gente de fe va a ir conquistando. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por tu palabra. Perdónanos, Señor, porque nos acostumbramos a una comodidad que queremos traerlo a lo espiritual, Señor. No queremos mayor esfuerzo de oración, de ayuno, de guerra espiritual. No queremos eso. Queremos las cosas fáciles. Queremos ir a un servicio y que toda nuestra vida sea color de rosa. Pero en ninguna parte de la Biblia dice eso, Señor. Al contrario, tu palabra dice que habrá aflicciones, que habrá pruebas que son necesarias y que pasaremos por esas pruebas, sí o sí, pasaremos por ellas. Sé que muchos de los que escuchan este mensaje, Señor, se quedaron en medio de la prueba. Algunos retrocedieron, algunos huyeron, Señor. Sé que hay muchos que escuchan este mensaje que quizás salieron corriendo aún de sus propias congregaciones porque algo les incomodó y no les gustó. Y porque en cambio de enfrentar las cosas, siempre el enemigo querrá que huyamos, que corramos. Pero yo te pido en el nombre de Jesús en esta hora, Señor, que tú nos des una completa victoria. Danos esa completa victoria, Señor. Que cada uno de mis hermanos en esta hora pueda descansar en ti, dejar las cargas. Y que tú recuerdes que en esa situación que tú estás pasando hay alguien que prometió estar contigo.
es el Señor. Él prometió estar contigo. Así que no pienses que todo está terminado, porque ni las circunstancias, ni la ciencia, ni el poder terrenal, ni mucho menos el enemigo tienen la última palabra. La última palabra la tiene el Señor. Tu fe está siendo probada. El Señor quiere saber qué hay en tu corazón y que tú lo veas, qué es lo que hay realmente en tu corazón. Porque esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Lo que hay en tu corazón en medio de esta prueba es lo que va a responder a la pregunta que tú le has hecho al Señor: ¿por qué no he llegado a la meta? ¿Por qué tu palabra no se ha cumplido? Y era necesario que vivieras las cosas que estás viviendo para ver la gloria de Dios, para conocer el poder de Dios y para que tu fe sea aumentada. Así que renuncia al temor, sácalo de tu vida, a la duda, a la incredulidad, a la victimización, al sentimiento de derrota. Saca todo eso de tu vida y fortalécete en el Señor, en el poder de su fuerza. No son fuerzas físicas lo que te dice el Señor que tú tengas, sino poder espiritual obrando en ti para levantarte. Y empieza a mirar la visión que te dio el Señor. Esta se cumplirá siempre y cuando tú permanezcas en fe y no le huyas a las circunstancias. Enfréntalas, deja de esconderte, enfréntalas. Tenemos que enfrentar las situaciones que vivimos. Enfrentémoslas en el poderoso nombre de Jesús. Y no permitamos, escúchalo bien, no permitamos que el enemigo se enseñoree. Todo lo contrario. Declaremos esa victoria y caminemos en esa victoria. En el nombre de Jesús yo te doy gracias, Señor, por tu palabra, por lo que estás haciendo y por lo que harás. Amén y amén. Damos gloria a Dios, mi hermano, y yo le invito como siempre al